cada vez más viejo, aunque tal vez me quede tiempo. Yo me pregunto, ¿cómo será? Será como la nieve cubre las montañas, o como una niña sonríe al mar. Cuando el apóstol Pablo comienza a escribir ya sus últimas líneas a los hermanos de la iglesia en Filipos, ahí en la carta de los filipenses, en el capítulo 4, habla de una manera tan bonita acerca de ellos y expresa deseos desde su corazón hacia ellos y les llama de manera muy especial. Y vamos a ver ahí Filipenses 4 del 1 al 3, lo cual creo que es ejemplo de cómo debemos nosotros referirnos a nuestros hermanos en Cristo y cuál debe ser nuestro corazón para ellos. Y fíjense lo que dice ahí 1 al 3. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, vemos allí que comienza versículo 1 diciendo, así que es como una conexión, ¿verdad?, con lo que estaba hablando anteriormente, cuando se estaba refiriendo a mantener un buen testimonio, a pesar de los falsos hermanos, a pesar de las circunstancias que estaban ellos viviendo. Así que, debido a eso, mis queridos hermanos, hermanos míos, y ese término hermanos que usamos ahora en la iglesia, vemos que tiene sus raíces desde la iglesia primitiva, desde el principio, y tiene mucho sentido, puesto que estamos hablando de personas que comparten con nosotros el mismo Padre. Así que, espiritualmente hablando, vamos a decir que somos hijos espirituales del mismo Padre. Desde el momento que pusimos la fe en Jesucristo, entramos en ese momento en la familia de Dios, nuestros pecados son perdonados, somos parte de la iglesia y todos los que compartimos esa bendición, no fue algo que realmente ganamos, una familia que merecemos, pero cada uno de aquellos que igualmente pusieron su fe en Jesucristo, hemos sido salvos, hemos sido perdonados, somos discípulos del Señor y ahora somos hermanos. Y bueno, como hermanos compartimos cosas preciosas, no solamente al mismo Padre, lo más importante, ¿no? Tenemos en Cristo el Espíritu Santo, todos los que son verdaderos cristianos. Y bueno, tenemos por ejemplo una misma misión que cumplir. La gran comisión fue dada a todos los cristianos, a todos los hermanos en Cristo. Quiere decir que estamos unidos en misión. Sé que aquellos que están juntos, por ejemplo los militares que están juntos en la guerra, pues en ellos se crea una hermandad muy fuerte. Nosotros estamos unidos en algo más fuerte, que es la misión dada por Dios, de que todas las naciones sean alcanzadas con el Evangelio, que hagamos discípulos de Cristo. Pero además de eso, somos miembros, aunque distintos, pero del mismo cuerpo. Recordemos ahí lo que dice el mismo apóstol Pablo, Romanos 12, 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que no somos familia en lo espiritual porque tenemos el mismo Padre, sino que siendo distintos miembros, pero del mismo cuerpo. Así que con razón podemos llamarnos hermanos, somos familias los unos de los otros. Y eso hace, hermanos, que existe entre nosotros esa relación espiritual, donde, por ejemplo, la oración es tan importante. Oramos con fervor, o debemos de hacerlos, los unos por los otros. Eso hacía Pablo. ¿Cómo comenzó la carta precisamente esta de los Filipenses? Capítulo 1 dice, doy gracias a Dios, a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros,
siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Así que, hermanos, porque oramos como familia por unos por los otros, pero no solamente orar, como familia, como hermanos, debemos de animarnos, consolarnos, exhortarnos. Y por qué no, hasta amonestarnos, llamarnos la atención cuando alguno está en error. Con amor, porque queremos lo mejor para nuestros hermanos. Eso hacía Pablo, 1 Corintios 4:14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Hijos míos amados, hermanos en Cristo. Así que, hermano, una de las cosas terribles que puede pasar en una iglesia es que suene hipócrita cuando nos llamemos hermanos unos a otros y no existan estas cosas. Cuando no exista oración los unos por los otros, cuando no estemos juntos como distintos miembros del mismo cuerpo, cuando no estemos unidos en misión, cuando realmente no nos exhortemos, no nos animemos y aún no nos amonestemos para levantarnos, para ayudarnos los unos a los otros. Y que cuando nos digamos hermanos eso suena hipócrita. Qué lindo es como Pablo estaba terminando esta carta, reconociendo a sus hermanos amados. Y es la palabra que usa aquí. Y definitivamente Pablo demostró muchas veces que les amaba. No solamente porque oraba con ellos, sino se interesaba por ellos y hacía por ellos. Claro, ellos fueron parte de la obra misionera de Pablo. Pablo fue el que comenzó esa obra allí en Filipos, en uno de sus viajes misioneros. Miren, Pablo está consciente de eso. Si falta amor, no somos nada. El amor es la base de la relación de la iglesia. Él los amaba realmente, los llamaba amados, porque los amaba, se ocupaba, los atendía. Básico, 1 de Juan 4, 20 al 21, ese capítulo completo habla del amor. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que el amor es fundamental y es de las palabras preciosas que Pablo está diciendo aquí, finalizando su carta. Amados. Y qué lindo es que realmente nosotros, cristianos, nos amemos de corazón unos a otros. Después en ese mismo versículo uno habla de esa expresión deseados. Otra versión lo dice de otra manera, añorados. Aquí la idea es que los extraña. Pablo deseaba ver a sus hermanos. Deseaba compartir junto con ellos, estaban lejos. Pero en su corazón él deseaba estar con sus hermanos de esa iglesia, porque eran hermanos en Cristo. Miren, el compañerismo cristiano, la hermandad, en cuanto a hacer cosas juntos, en cuanto a desear estar juntos, es parte de la iglesia desde sus comienzos. Ellos estaban juntos en las casas, comiendo juntos, orando juntos y sobre todo sirviendo al Señor juntos. Eso es una necesidad clave en la iglesia, que si eso falta, bueno, no creo que se pueda llamar iglesia. A algo que falta esa unidad de los hermanos de querer estar juntos y compartir juntos, en las buenas y en las malas. Pero resulta, hermano, que eso estaba en el corazón de Dios, no solamente en la iglesia de Cristo, desde el comienzo, desde que escogió a su pueblo Israel. Miren lo que dice el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Estar juntos, Dios se gozaba. Lo veía como algo bueno, como algo delicioso. Así que imagínense, eso fue en el Antiguo Testamento, como más ahora en el Nuevo Testamento, la iglesia redimida por la sangre de Cristo, que no quieren estar juntos, compartir. Otra expresión linda que usa ahí para sus hermanos Pablo, allá terminando la carta, es gozo y corona mía, así les llama. Y claro,
los hermanos filipenses eran parte de su corona, en el sentido de que eran hijos espirituales. Fue en el viaje misionero de Pablo que esa iglesia fue constituida. Así que maravillosa familia en Cristo son su gozo. Y es verdad, en la familia de la sangre hay mucho gozo cuando estamos reunidos en la familia, ¿verdad? Almorzando juntos, en vacaciones, con los hijos, con los nietos, disfrutando en familia. Eso no puede faltar en la iglesia de Cristo. Corona mía, él muchas veces los llamó hijitos a sus discípulos. Pablo llamó hijitos. Juan llamó hijitos. El propio Señor Jesús llamó hijitos a sus discípulos. ¿Por qué? Porque eran familia. Eran gozo estar juntos. Eran su corona. Hermanos, aprendamos eso. La iglesia también es para disfrutar en familia. Y por eso Pablo usa esas palabras tan preciosas ahora despidiéndose. Pero no solamente usa esa palabra, sino que les desea cosas preciosas. Dice, estad así firmes en el Señor, amados. Así que ese amor les lleva a él a pedirles que se mantengan firmes. Y ya les había hablado, claro, de los tiempos difíciles que habían falsos hermanos, pero que se mantengan firmes. Ahora, importantísimo en esta expresión de Pablo es que dice firmes en el Señor. Así que no es nada de eso de ustedes pueden estar firmes porque ustedes están fuertes. Confíen en ustedes mismos. No, nada de eso. Es en Cristo. Sin Cristo no vamos a ir a ningún lado. Es que el mismo Cristo lo dijo, Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, como dice. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que Pablo quiere que estén firmes, que se mantengan firmes, porque los ama. Son sus hijitos, son su corona, son su gozo. Quiere que estén firmes, pero en Cristo. Para estar firmes en el Señor y no ser arrastrados por doctrinas extrañas o por el desaliento, el desánimo, caer en depresión por las cosas malas que pasan a nuestro alrededor. Para evitar eso hay que estar firmes en Cristo. En Cristo, en su palabra, meditando su palabra en oración, buscando al Señor, buscando la santidad, diciendo no al pecado y a las costumbres de la carne, compartiendo el evangelio con otros hermanos, haciendo la obra del Señor, amando, sirviendo al prójimo. Eso es estar firmes en Cristo, es lo que Pablo quiere para sus hermanos. Pero qué interesante ahí en el versículo 2. Ahora, con ese celo, con ese amor por sus hermanos queridos, sus hijitos en Cristo, habla de un conflicto que allí parece entre dos hermanas, Evodia y Síntique, y la necesidad de que se pongan de acuerdo, que estén en armonía. Y son hermanas valiosas. Y definitivamente eso nos recuerda que la mujer tiene un lugar importante en la obra del Señor. Fueron colaboradoras de Pablo. Quiere decir que eran valiosas a sus ojos, sin embargo parece que había un conflicto allí. Qué importante. Pablo no quiere pasar eso por alto en su carta. Está hablando a sus hermanos que él ama tanto, que estén unidos, que estén haciendo todas estas cosas que él quisiera que estén en Cristo, fortalecidos. Pero no puede pasar por alto ese incidente entre dos hermanas valiosas. Que arreglen el asunto, por favor. Hablen, pónganse de acuerdo. Aquí le está hablando a alguien, debe ser un líder de la iglesia, no sé si es el pastor, para que ponga su parte ahí y que resuelvan a las hermanas ese problema. Porque, hermanos, ¿qué mensaje podía dar esa querida iglesia? Hermanos que se amaban, que servían, se habían dos hermanas entre ellos allí que no se ponían de acuerdo. Eso es piedra de tropiezo, eso es un mal testimonio, eso es algo a resolver. Así que no podía pasar Pablo eso por alto. Y eso nos recuerda, si me estás escuchando algún hermano de una iglesia y está en el conflicto con algún otro hermano, eso hay que resolverlo en amor, porque eso es serio. Eso es piedra de tropiezo para los nuevos creyentes.
Eso es piedra de tropiezo para que una persona nueva lleve a la iglesia. Y no se trata de que perdamos un miembro de la iglesia. Se trata de que una persona pueda bloquear el mensaje del amor de Cristo. Porque dice, ¿qué mensaje, qué amor de Cristo si los que dicen que son cristianos están como perro y gato uno con el otro? Eso no debe ocurrir. Y si ocurre, debe buscarse solución. Y claro, yo creo que es parte también de la experiencia de los nuevos cristianos que sepan que no todos son perfectos en la iglesia y en que en la iglesia también hay problemas, porque somos imperfectos y cometemos errores. Así que yo creo que un poco que eso es inevitable, encontrarse con hermanas y con hermanos que en algún momento tengan algún conflicto. Y los nuevos hermanos deben estar conscientes de eso. Sobre todo que los ojos tienen que estar puestos en Cristo. Como dijo el mismo apóstol Pablo, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que la medida de nuestra plenitud es Cristo. Y para eso hay que poner los ojos en Él, imitarlo a Él. No quitar los ojos de Cristo y ponerlo en otra gente. Eso es verdad. Pero al mismo tiempo también enseñarles de que tristemente ocurren estas cosas. Y eso no debe de hacer que nos desanimemos en seguir a Cristo, a pesar de que algunos hagan cosas incorrectas. De hecho, siempre va a haber algunos haciendo cosas incorrectas, incluyendo a veces el mismo pastor. Cometemos errores. Pero hay que enseñar que hay que enfocarse en Cristo, pero al mismo tiempo evitar eso. Y para que evitar eso tenemos que ser maduros. Así que mi querido hermano que me estás escuchando, recibamos igualmente como si fuéramos los hermanos filipenses esta carta de Pablo, que nos llama hermanos, que presupone que estamos unidos como una familia, con problemas resueltos entre nosotros en unidad y en amor. Porque igual que en aquella época, hay un mundo perdido que necesita de Cristo. Y para eso estamos la iglesia. ¿Cómo será